Mensajes, tanto ayer como hoy, que llegan de la audiencia del Destape, muchos y muchas que no llegan a fin de mes. En muchos casos son sostén de familia, en muchos casos necesitan de la ayuda, de la colaboración de otros familiares, de vecinos, de amigos, de instituciones. A veces uno cree que nos acostumbramos demasiado, y yo soy de los que cree que nos acostumbramos demasiado al merendero, al reparto de viandas, que todo eso habla muy bien de la solidaridad, pero habla muy mal del sistema, o de un sistema que por otro lado tiene un PBI medio en dólares en el exterior, mucho de eso no declarado, y que de algún modo es la prueba del saqueo. Cuando uno comenta que esto es un sistema de expoliación, ¿no? Digo que el oligopolio, el monopolio alimenticio, y no solo alimenticio, sino cómo está estructurada la economía en Argentina. Es en realidad un sistema de expoliación de los que menos tienen para concentrar la riqueza en manos de unos pocos. El resultado de todo eso es una enorme desigualdad social. Y la desigualdad social se expresa de este modo. Por eso yo ayer, cuando escuchaba al ministro de Trabajo, y no es por Moroni, yo la verdad es que no lo conozco, Moroni, quiero pensar y detenerme en un concepto que él planteó en la entrevista. Ese concepto que él planteó en la entrevista es que estaba todo bien porque él hablaba de promedios, y en los promedios las cosas están pum para arriba. Lo dijo de otro modo, yo lo estoy diciendo de otro, pero el concepto es el mismo. Y este berretín de trabajar con los promedios no es otra cosa que enamorarse del Excel, de la estadística. Pero esto lo sabe cualquiera que se detenga un minuto a pensar que detrás de esos números, detrás de estadística, detrás de esas planillas, hay personas. Y el promedio siempre es una mentira para tranquilizar nuestras conciencias. En el promedio estaríamos bien. En el promedio el salario estaría 2 o 3 puntos ganándole la inflación. Yo les digo que en los últimos 3 meses, por ejemplo, hubo un 17% de inflación en alimentos. 17% de inflación en alimentos. Después iremos al promedio y quizá la inflación ha sido menor, pero en alimentos fue alta. Ahora, ¿en qué gasta la mayoría de la gente? En alimentos. Entonces, en aquello que la gente gasta más han aumentado las cosas. Por lo tanto, la percepción ya no es una percepción, es una realidad. Y esa realidad dice que la gente no llega a fin de mes. Yo no puedo decir que esta realidad sea desconocida por los funcionarios. No me atrevo a eso. Yo no me atrevo a decir que los funcionarios no saben estas cosas. Sí es cierto que a veces pensar en los promedios ayuda a descansar a la noche. Cuando uno llega y se acuesta y pone la cabeza en la almohada, dice, bueno, en el promedio, la gente el año pasado estuvo 3 o 4 puntitos por arriba de la inflación. En el promedio. Ahora, insisto, el promedio es una mentira. Los que estuvieron 3 o 4 puntitos por arriba de la inflación son los sindicatos conveniados, los gremios conveniados, los más grandes, que tienen capacidad de negociación, pero la gran mayoría de la gente no tiene esas cosas. Por lo tanto, el promedio encubre una realidad. Y esa es la realidad que hay que atacar, que un país que tiene alimentos para alimentar 12 veces su población no puede hoy garantizar, producto del precio de esos alimentos, que la gente llegue a fin de mes. Por lo tanto, yo creo que el concepto tiene que salir de esa idea del promedio, porque el promedio no solamente es mediocre, sino que el promedio no solamente es falaz, sino que no permite ver cuál es el problema. Y el problema es que nosotros tenemos que pensar de otro modo. Y la manera en la que hay que pensar la realidad, no que nos toca, la realidad que supimos construir,
¿no? Porque entre lo que construyó Cristina, la destrucción de Macri, bueno, lo que tenemos es esto, es este paisaje, lo que pasó con la pandemia, lo que pasó, o lo que está pasando ahora mismo con la guerra, con la inflación en el mundo. Es que lo que debe regir los actos es un concepto que no hable de promedio, sino que el objetivo es con la gente adentro, con todos adentro, con todas adentro. Si quieren le digo con todes adentro. Se levanta la mañana el funcionario, la funcionaria, y tiene eso en la cabeza. Si no, no funciona. Si no, nos quedamos adormecidos, aletargados, y nos conformamos con los promedios. Y conformarse con los promedios es una fea manera de ser conservador. Es verdad. ¿Y de qué otra manera se puede hacer? Seguramente dirá alguno. Bueno, quizá no darle tanta preponderancia en el análisis a los promedios e ir más a la calle, a ir a buscar un viento que aclare, ¿no? Como ese viento sur, que a veces sopla y despeja. Bueno, un viento que aclare. Caminen en la calle y vean cuál es la situación. Yo decía que había un paisaje muy parecido al del año 2002, y dije y aclaré que era solamente el paisaje. No es el mismo país, no son las mismas condiciones. Pero en aquel tiempo, en el año 2002, había también unas impresionantes manifestaciones piqueteras. Yo me acuerdo de Eduardo Feynman, me acuerdo a Laje, me acuerdo a Daniel Haddad, a todos ellos reclamando represión, palos, diciendo que detrás de las organizaciones piqueteras estaba la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla, Sendero Luminoso. Todo el día estaban con eso, todo el día. Esa fue la previa a los asesinatos de Costecchi y Santillán sobre el puente Pueyrredón, ¿no? Digo, para ubicarnos en época. Situación que precipitó la salida de Eduardo Duhalde del gobierno, porque siempre se habla de Duhalde y se olvida, o se matiza, o no se recuerda ese episodio de la historia. Se tuvo que ir por reprimir la protesta social. Represión que derivó en 2 asesinatos. Por eso decía, la situación no es la misma. Pero aquellos que se movilizaban, no se movilizaban porque eran atizados por la FARC o por Sendero Luminoso. Se movilizaban porque tenían hambre. Hoy, cuando yo veo esta situación que tiene realmente caotizado al centro porteño, que es una protesta de piqueteros de izquierda, organizaciones de izquierda trotskista, otros de izquierda de base, de izquierda social, de lo que antes se denominaba nueva izquierda. Uno se puede enojar con la situación. Y seguramente el enojo tendrá alguna justificación. Otro puede decir, esto es parte de una estrategia. Ayer hablamos con un funcionario que nos decía, esto es parte de una estrategia, el bloque piquetero ya decidió, es un plan de lucha. Son intransigentes, no quieren planes, y nosotros queremos que trabajen y ellos quieren planes. Todo eso, si vos promediás, que es lo que creo yo que no hay que hacer, te da que esto lo ves simplemente como un movimiento de fuerza. Ahora, si sos y te obligás a ser un poquito más sensible, vas a ver de que si esas organizaciones, que generalmente después en las elecciones no es que hacen o miden o sacan porcentajes muy relevantes, no importa, pueden nutrir sus manifestaciones, sus marchas o esta protesta de gente, es porque esa gente que está ahí tiene hambre. Y el Estado está llegando mal, tarde o con poco a resolver esa situación. Alguien se tiene que hacer cargo de los excluidos, porque si el neoliberalismo genera exclusión, alguien se tiene que hacer cargo. Ha habido y hay seguridad social, políticas públicas, sí, sobre todo las que creó el kirchnerismo desde ya. Pero también es cierto que la realidad no es estática, no es agua congelada, hay cosas que van cambiando y hay situaciones que exigen también que uno cambie. Alberto Fernández tendría un plan en la cabeza, vino la pandemia y tuvo que aplicar otro. Bueno, ahora tenés una guerra, tenés un impacto enorme en precios y
si bien no tenías la idea de avanzar contra los monopolios, contra los oligopolios de la alimentación o lo que sea, ahora, ¿sabes qué? Estás obligado. Y quizá esa sea una manera de dejar de mirar en promedio y de pensar en un país con todas, con todos, con todes, adentro. Cualquier otra cosa que excluya gente será un país injusto, pero no el país que todos pretendemos, un país con inclusión, un país con soberanía alimentaria, un país con integración, un país que se desarrolle, que sea pujante, que salga adelante, un país donde valga la pena vivir. Para eso hay que romper la idea del promedio, porque el promedio nos lleva a una tecnocracia, como las que había en Chile o en Perú, que a todo el mundo le decían y eran presentados como modelos del sistema. No paran de crecer, sí, y no paraban de ser desiguales, por eso estallaron por los aires. Hay que estar muy atento, lejos de los promedios, más cerca de la gente y con todos adentro.